Bien, tal como les habíamos anunciado la semana pasada, hoy vamos a presentar globalmente el Evangelio según San Lucas y algunas cosas del evangelista San Lucas. Comencé la oración del Ave María, no solamente porque es una oración que solemos rezar, sino porque también la mitad de esta oración la Iglesia la ha tomado del Evangelio según San Lucas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Son las palabras que el ángel le dicen a María en la Anunciación, Lucas 1:26, 28 en adelante. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Son las palabras que Isabel le dice a María. La otra parte la agregó la Iglesia. Así que esa oración bien vale la pena para ese día. Para este día que vamos a presentar la figura de San Lucas y la obra de San Lucas. ¿Por qué digo la obra de San Lucas? Porque ya les adelanto que la obra de San Lucas incluye el Evangelio, en primer lugar, y su continuación en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algo de esto ya lo dije cuando presenté el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan? Y si no lo recordamos, allá por el tiempo pascual, yo hice una presentación del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque era el libro que se lee durante el tiempo pascual, tanto en las misas feriales como en las misas dominicales. Y cuando hablamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, ya les decíamos que el autor del libro de los Hechos es el evangelista San Lucas. Y lo vamos a repasar viendo un poquito las citas. Cuando vamos al Evangelio según San Lucas, vamos a ver Lucas 1, primeros versículos, ya desde el comienzo, dice lo siguiente: muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Así empieza el Evangelio de Lucas, y cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, al comienzo, capítulo 1, versículo 1 dice: en mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo. En el comienzo de cada una de estas obras encontramos el nombre de Teófilo, que es un elemento común. Discuten los autores si la palabra Teófilo designa una persona concreta o, como Teófilo significa amante de Dios, el que ama a Dios o el amigo de Dios, si simplemente es un nombre como decir querido amante de Dios, querido amigo que amas a Dios, querido amigo de Dios, quiero escribir para ti, querido discípulo del Señor. Pero bueno, el nombre de Teófilo o esta expresión Teófilo está al inicio del Evangelio de Lucas y al inicio del Evangelio del libro de los Hechos, y acá se dice en mi primer libro, con lo cual la conexión está muy bien dada. Y además de estas conexiones está también la temática. Ya vamos a ver un poquito cómo la temática está conectada entre el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. De manera que es una buena opción que uno diga, me voy a leer el libro de los Evangelios, el Evangelio de Lucas, y después sigo con el libro de los Hechos. Es una buena opción.
¿Quién era este Lucas? El nombre de Lucas aparece mencionado en 3 lugares. En la carta a Filemón, versículo 24, ya lo he dicho otras veces, es una carta tan corta que no tiene capítulos, solamente versículos. Aparece también en la carta a los Colosenses, 4:14, capítulo 4, versículo 14, y aparece en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 11. En los 3 lugares aparece la mención de Lucas. En esta acá se dice el querido médico. De ahí es que se ha dicho que Lucas era médico. De hecho, de los evangelistas, solamente Lucas menciona el sudor de sangre. Dicen algunos un detalle en el huerto de los olivos, cuando Jesús reza, un detalle que solamente vería un médico, dicen algunos. Y aquí en 2 Timoteo, que es la carta al testamento espiritual, su última carta de Pablo antes de morir, un tiempo antes de morir, menciona que solamente ha quedado con él acompañándolo Lucas. Yo les hice mención la semana pasada de una película muy linda, Pablo, apóstol de Jesucristo, o apóstol de Cristo, no me acuerdo el nombre bien correcto, donde actúa Jim Caviezel. Jim Caviezel hace de Lucas y se presenta esta última etapa en la que Pablo está preso en Roma y junto con él está Lucas acompañándolo y escribe el libro de los Hechos y dice, ¿no? Ya escribí la primera parte, tengo que escribir la segunda. De modo que Lucas es compañero de viaje de San Pablo. Y acá recapitulamos, conectamos. Cuando hablamos de Marcos decíamos, el evangelista según San Marcos pone por escrito y transmite lo que le escuchó decir a Pedro. Vamos a poner esto porque me parece muy interesante para ir entendiendo los acentos de los distintos evangelistas. Decíamos, Marcos, Juan Marcos también, fue compañero de San Pedro. Y pone por escrito lo que le escucha narrar a Pedro, aquello que Pedro oyó y vio. Marcos lo transmite a los cristianos de Roma, a la comunidad romana. Pone por escrito las memorias del apóstol San Pedro, aquello que Pedro vio y oyó. Vimos en su momento a Mateo. Mateo fue apóstol. No hablamos de alguien que sea compañero de alguien. Y Mateo, que fue apóstol, que había sido publicano, que vio y oyó a Cristo, pone por escrito lo que él vio, lo que él oyó, pero ¿para quién? ¿Quiénes son sus destinatarios? Los cristianos provenientes del judaísmo. Y por eso, cuando presentábamos al evangelista San Mateo, decíamos que este evangelista resaltaba aquellos elementos que para un cristiano que viene del judaísmo o para alguien que está en el judaísmo pueda ser significativo. Y aparecían las alusiones a para que se cumpla la escritura que dice,
una alusión constante a las profecías del Antiguo Testamento que para un judío eran significativas, y el título de Mesías, el ungido de Dios. Porque la palabra Mesías, Christos en griego, Mashiach en hebreo, para un judío era importante. Ungidos eran los profetas, ungidos eran los reyes, ungido era el esperado. La palabra ungido, Mesías, era significativa. Y por eso cuando Mateo en su evangelio habla del Mesías, sus lectores rápidamente sintonizan con un montón de cosas que forman parte de su cosmovisión, de su religiosidad, de su experiencia. Lucas es compañero de viaje de San Pablo. Y como compañero de viaje de San Pablo, no escribe para cristianos venidos del judaísmo. No escribe solamente para los cristianos que están en Roma. No es simplemente poner por escrito las memorias de Pedro. Lucas, escuchando el evangelio predicado de Pablo, y como él mismo dice, habiéndose informado cuidadosamente, escribe para cristianos provenientes del paganismo, los gentiles, aquellos que son de origen griego, es decir, aquellos para los cuales la palabra Mesías quizás no le dice mucho. Y acá voy a echar mano de ejemplos que son cotidianos y sé que me voy a quedar corto con algunas expresiones. Corto porque no voy a saber cómo traducirlas. Nosotros en Entre Ríos, cuando queremos reunirnos con alguien, le decimos, a ver cuándo nos juntamos a tomar unos mates. La expresión tomar unos mates, cuando vos se la decís a un enterriano, rápidamente los enterrianos entendemos qué significa tomar unos mates. Significa sentarnos, charlar, ponernos al día, conversar, distendernos, disfrutar. La expresión tomar unos mates significa esto. Cuando me vine aquí a Buenos Aires, algunas veces me decían algunos compañeros de la facultad, che, a ver cuándo tomamos un café. Aquí, tomar un café significa todo eso. Fíjense cómo, y esto me parece muy importante, en el proceso del conocimiento y de la comunicación humana, nosotros tenemos, voy a borrar un poquito, porque esto es importante, me parece bueno comprenderlo, tenemos conceptos y tenemos términos. Tenemos realidades, tenemos conceptos o ideas y tenemos términos o palabras. La realidad es la realidad. Nosotros en nuestra cabeza nos hacemos una idea, un concepto, y a ese concepto le ponemos una palabra para designarla. Esa idea, ese concepto de disfrute, de paz, que la compartimos porteños y enterrianos, la llamamos distinto. Acá, los enterranos decimos tomar unos mates. Es lo mismo, es una experiencia de compartir. El sentido es compartir, disfrutar, estar un rato, charlar, ponernos al día. A esa misma experiencia que tiene esta idea, la llamamos tomar unos mates en Entre Ríos. Aquí, a ver cuándo tomamos un café. ¿Por qué digo esto? Porque esto que pasa con algo tan básico y tan simple, cuando Cristo se revela, Cristo es la realidad,
es Dios que se da a conocer, es Dios que muestra su rostro a los hombres. Aquellos que lo conocieron fueron formando una idea de Él. Pero después había que comunicar eso. Y cuando vos tenés que comunicar una idea, unos pensamientos, unos sentimientos, una experiencia, tenés que utilizar algunas palabras, algunos ejemplos, como tenés oyente número 1, y otras palabras y otros conceptos y otras imágenes cuando tenés un oyente número 2 o un oyente número 3. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de Lucas, Lucas tenía que presentar la figura de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, a unos oyentes particulares. Eran los oyentes provenientes del paganismo. De modo que si le decía a los griegos, a los paganos, Cristo es el descendiente de David, el Mesías esperado, lo quedan mirando como diciendo, ¿what? Es como que yo a un venezolano le diga, no, amigo venezolano, es como San Martín. El venezolano me queda mirando como diciendo, a ver, San Martín. Tiene una idea de lo que es San Martín, pero no del todo. Ahora, si yo le digo a un venezolano, amigo, este es como Bolívar, enseguida levanta la cabeza, porque Bolívar es el héroe nacional venezolano. O si le digo a un uruguayo, es como Artigas, le resulta conocido. Le digo a un entrerriano, es como Pancho Ramírez, enseguida entiende. Bueno, tenía que buscar Lucas una manera de vehiculizar, de comunicar, de presentar la figura de Jesucristo, una manera de expresar lo que sea comprensible para los venidos del judaísmo. Y entonces, Lucas ya no acentúa la cuestión tanto del Mesías, sino del Salvador. El pizarrón me queda chico. En esto de las palabras, en Lucas es muy fuerte el tema de el Salvador y la salvación. Yo me voy a tomar una licencia, ustedes no se enojen, y voy a poner en griego, transliterado, soter y sotería. Porque ustedes saben que los evangelios, ya se los he contado, fueron escritos en griego. Dicho sea de paso, Mateo se cree por los estudios que fue escrito en arameo, la lengua del pueblo judío, porque él la escribía para los cristianos venidos del judaísmo. Lucas escribió en griego y se cree que de todos los evangelios es el que mejor está escrito en griego, mejor que el de Juan y mejor que el de Marcos. Es el que mejor está escrito en griego. Porque este era un tipo que venía de la cultura griega, era su lengua materna. Es como que yo vaya a Italia y te escribía algo en italiano. Tengo que hacer un esfuerzo. Pero si me lo piden que lo escriba en castellano, me sale de taquito, porque es mi lengua materna. Entonces, vamos a ir al texto, al Evangelio de Lucas, y vamos a buscar un par de citas. Capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Esperen que yo lo ubique. Acá. Capítulo 1, versículo 47. Dice así. Es el Magnificat. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo de Dios, de gozo en Dios, mi Salvador, mi soter. Ya vamos a ver qué significa soter. Versículo un poquito más adelante, el 69. Acá estamos ya no en el cántico de María, sino en el cántico de Zacarías, cuando nace Juan Bautista. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo,
y nos ha dado un poderoso Salvador. El texto griego dice, nos ha dado un cuerno de salvación. La palabra cuerno significa un apoyo de salvación. Sotería. Vamos un poquito más adelante, al versículo 71. Para salvarnos de nuestros enemigos. Otra vez la palabra salvación. El versículo 77. Para hacer conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Salvación, la palabra sotería en griego. Un poquito más adelante, ya vamos al capítulo número 2, versículo 11. Los ángeles se aparecen a los pastores y ¿qué les dicen? Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, Soter, que es el Mesías, el Señor. Y un poco más adelante, en el capítulo 2 también, versículo 30, nos encontramos con el cántico de Simeón, este anciano que estaba en el templo, y cuando llega María, dice, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu servidor irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Otra vez la palabra soter, sotería, salvación. Y por último, el último texto que voy a citar para no abundar, que es el capítulo 3, versículo 6, que es la predicación de Juan Bautista, tomando un texto de Isaías. Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. ¿Por qué era así? ¿Por qué era importante esto de sotería para los gentiles, para los paganos? ¿Por qué era importante? Porque era el título que le daban a los gobernantes. Lo decimos presidente de la nación, diríamos caudillo. ¿Por qué es importante? Porque todos los grandes reyes paganos y gentiles se llamaban soter, yo soy el salvador de mi pueblo. Cristo, o sea, Lucas, ¿qué dice? A ver, el único salvador, el único soter es Cristo. Si yo les digo a ustedes, miren muchacho, discúlpenme, pero el único ídolo es Cristo. Yo la palabra ídolo la asociamos a un ganador, a un winner, qué sé yo. Miren muchacho, todo bien, pero acá el único presidente es Cristo. La palabra presidente a nosotros nos dice automáticamente el que gobierna. Yo les digo, miren muchacho, el único jefe de gobierno de la ciudad es Cristo. La palabra jefe de gobierno de la ciudad tiene un sentido propio acá. Si les digo, miren muchacho, el único gobernador es Cristo. La palabra gobernador tiene todo un sentido. Bueno, lo que hace Lucas es eso. Toma una palabra que tenía un sentido en ese contexto y le dice, nos ha llegado, nos ha enviado Dios un salvador, un soter, un gobernador, un presidente, un rey, con mayúsculas. Porque esa palabra era significativa. El único que puede salvarnos, que puede regirnos, que puede protegernos, que puede cuidarnos, que puede salvarnos, el único es Cristo. Pero tenía que utilizar expresiones que pudieran entender los de su tiempo. Uy, el tiempo vuela. Vamos ahora a algunas cosas que son típicas de este evangelio, que solamente están en el evangelio de San Lucas. Porque yo ya les he comentado que en los evangelios sinópticos más o menos se van repitiendo algunas narraciones, milagros y discursos. Pero hay algunos que están en algunos evangelios y no en otros. En el caso de Lucas nos encontramos con los relatos de la infancia. Ese es un distintivo de Lucas. Mateo también lo tiene, pero es otra historia distinta. Narra otros hechos que Lucas no narra y Lucas narra unos hechos que Mateo no narra. Por ejemplo, el anuncio del ángel a María está en Lucas. El anuncio del ángel a José está en Mateo.
La visita de María a su prima Isabel está en Lucas, no está en Mateo. El anuncio del ángel a Zacarías y el nacimiento de Juan Bautista está en Lucas, no está en Mateo. La presentación de Jesús en el templo está en Lucas, no está en Mateo. En Lucas son los pastores quienes visitan a Jesús. En Mateo son los magos de Oriente. La huida de Egipto está en Mateo, no está en Lucas. El niño Jesús, perdido y hallado en el templo, está en Lucas, no está en Mateo. Por eso digo que los relatos de la infancia de Jesús que aparecen en Lucas y también en Mateo, sin embargo, tienen entre sí diferencias. Uno cuenta algunos hechos y otro cuenta otros hechos. Uno se acuerda de una cosa, resalta alguna, otro resalta otra. Ya volveré sobre este tema. Hay algunas parábolas que solamente están en Lucas. El buen samaritano, este que se baja del caballo y se compadece y le cura las heridas. El rico insensato, ese que dice, ¿qué voy a hacer ahora que no sé dónde meter todo el trigo que tengo? Ya sé, derrumbaré mis graneros, haré otro más grande y diré a mi alma, alma mía, tienes bienes por muchos años, come, bebe y date buena vida. Y esa noche escuchó, insensato, esta noche vas a morir, ¿y para quién va a quedar todo lo que hiciste? Solamente Lucas trae este hecho, no está en Marco, no está en Mateo. Por supuesto, la parábola del Padre Misericordioso. Que forma parte del capítulo 15. El capítulo 15 de Lucas es un capítulo único que presenta 3 parábolas de la misericordia, la de la dracma perdida, la de la oveja perdida, que tienen algunos parecidos en los otros evangelios, y la del Padre Misericordioso y los 2 hijos, que es única. Solo Lucas la trae. También nos encontramos con algunos milagros únicos, como son la curación del sirviente del centurión. ¿Y por qué traería Lucas esta historia? Porque Jesús cura el sirviente de un empleado romano, de un pagano. Entonces, de alguna manera era mostrar que Jesucristo no vino solamente para el pueblo de Israel, sino también para los que estaban fuera del pueblo de Israel. Y que los milagros que Jesús hizo no eran solamente para el pueblo judío, sino para también algunos de afuera. Y por eso trae este relato que quizás Mateo no lo puso. También los 10 leprosos, y otra vez muy interesante, son esos 10 que se curan y vuelven uno solo a agradecer. Y ese que vuelve a agradecer era samaritano, era de afuera, es el único agradecido. Solamente este extranjero viene a agradecer, dice Jesús. Otra vez es un guiño a aquel que está afuera, a aquel que no era de la raza judía, pero para quien también la salvación es anunciada. Y por último, en las apariciones, hay un relato que es único de Lucas, que es el relato de los discípulos de Emaús. Capítulo 24 del Evangelio de Lucas, Lucas 24. Si quieren les pongo las citas, porque las tengo. El buen samaritano está capítulo 10, 29 y siguientes. La del rico insensato está en el 12, capítulo 12, 19 y siguientes, para que después te lo lean. El Padre Misericordioso ya lo puse. La del centurión, capítulo 7, versículos 1 y siguientes. La de los 10 leprosos, 17, capítulo 17, versículos 11 y
siguientes. De modo que acá hay algunos acentos especiales que aparecen en Lucas, o textos especiales que solamente están en Lucas. Vamos ahora a lo que sería como algunos mensajes especiales que Lucas presenta. Todo esto, no lo dije al comienzo, pero ya lo he dicho la semana pasada, es porque hoy comenzamos a leer en la semana 22ª, comenzamos a leer entre semana el Evangelio de Lucas. Creo que sí. Me causa gracia, porque todas las veces que hice estas catequesis así, hoy empezamos a leer, justo ese día había un santo especial y leíamos otra cosa. Así que no sé si hoy con San Ramón Nonato vamos a leer el Evangelio del día o el Evangelio del Santo. Pero bueno, normalmente en la semana 22ª comenzamos a leer el Evangelio de Lucas, no desde el comienzo, sino desde el ministerio público. Algunos temas. Ya lo dije, es una obra unitaria entre el Evangelio y el libro de los Hechos. Y se presenta una historia en 3 etapas. De alguna manera está la historia precedente, que es la historia del pueblo de Israel, los profetas. La historia de Jesucristo que trae la salvación y la continuación de la obra de la salvación en la tarea de la iglesia. 3 etapas. El Antiguo Testamento, Jesucristo y la iglesia. Que aparece fuertemente desarrollado el tema de la iglesia de un modo particular en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero ya está preanunciado el tema de la iglesia. El Evangelio de Lucas trae algo que no trae Mateo, que es el envío de los 72 discípulos. Mateo trae el envío de los 12, que son la continuación de las 12 tribus del pueblo de Israel. Lucas trae la elección de los 12 y el envío de los otros 72, signo, el número 72, de todos los pueblos. Con lo cual aparece otra vez este signo de que el Evangelio de Jesucristo es para todos los hombres, para toda la humanidad. Otra cuestión es la obra de Lucas es un canto a la acción del Espíritu Santo. No voy a entrar en citas porque me voy a quedar corto de tiempo, pero vamos a recorrerlo mentalmente. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. O sea, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que, no es un problema, digo, pero muchos de nosotros que somos creyentes, practicantes, de chico hemos ido a la misa, hemos escuchado los evangelios, pero nunca nos hemos sentado a distinguir aquello que está en Mateo, aquello que está en Lucas, aquello que está en Juan, aquello que está en Marcos. Es como que todo es todo junto. Pero vamos a hacer el esfuerzo de distinguir. Y pensemos, solo el Evangelio de Lucas narra el anuncio del ángel a María, el anuncio del ángel a Zacarías, la visita de María a su prima Isabel, la visita de los pastores. Y fíjense que en esos hechos, en la infancia, aparece fuertemente la acción del Espíritu Santo. El ángel le anuncia a María, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí tenemos la acción del Espíritu Santo. Cuando María va a casa de Isabel, dice el texto, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Cuando lo presentan a Jesús en el templo, dice que el anciano Simeón, lleno del Espíritu Santo, exclamó. De modo que la acción del Espíritu Santo está
presente en la encarnación. Encarnación e infancia. Otro tanto pasa en el bautismo. Cuando Jesús se bautiza, el Espíritu desciende sobre él. Y cuando inicia su ministerio público y va a su ciudad natal, fíjense que capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Vamos después al capítulo 4, versículo 14. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu. Versículo 17. Jesús va a la sinagoga, le presentan el texto de Isaías y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me consagró para la unción. Esta palabra se ha cumplido hoy. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? También está en el bautismo de Jesús y en su vida pública. Pero además de la encarnación y la infancia, el bautismo y la vida pública, está en la resurrección. Y el Espíritu Santo no solamente está en la vida de Jesús, sino también en la vida de la iglesia. Porque cuando empezamos a leer el libro de los Hechos, ¿cómo comienza el libro de los Hechos? Con el envío del Espíritu Santo en Pentecostés y con la misión de la iglesia movidos por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu quien mueve a la iglesia. Es entonces el Evangelio de Lucas uno de los que más resalta la presencia y la acción del Espíritu Santo. No aparece tan claro en los otros evangelios. Sí aparece en los discursos, en las palabras finales de Jesús en el Evangelio de Juan, cuando el Evangelio de Juan tiene estas expresiones: les enviaré otro paráclito en la última cena. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros hemos acostumbrado a leer todos los evangelios todos juntos. Pero es bueno ver esto. Lucas es el que subraya la acción del Espíritu Santo en Jesucristo y en su iglesia. ¿Y qué importancia tiene esto? Tiene importancia fundamental en nuestra vida. Nosotros muchas veces pretendemos ser buenos tipos, ser santos, ser piadosos, vencer nuestros defectos con nuestras fuerzas. Pretendemos entender las cosas con nuestras luces. Y es bien claro que la salvación, la redención, el ver, el comprender, el tener fuerzas, el avanzar, la tarea de la iglesia es principalmente obra del Espíritu Santo que ilumina e impulsa. Porque así lo ha hecho en la vida de Jesucristo y así lo ha hecho en la vida de la iglesia y en la vida de cada uno de sus miembros. Otra cosa que aparece en el Evangelio de Lucas, junto con esto de la acción del Espíritu Santo, ya lo hemos dicho. Voy a borrar esto para que me vaya quedando lugar y me queden las ideas centrales. Es Lucas, otro elemento, el universalismo. Ya lo hemos dicho, la salvación que Jesucristo trae es para todos los hombres. Y en el Evangelio de Lucas esto aparece muy claro, porque desde el capítulo 9, si la memoria no me traiciona, Jesús se encamina hacia Jerusalén. Allí muere y resucita. En Jerusalén, y saltamos ahí al libro de los Hechos, la comunidad recibe el Espíritu Santo. Y desde Jerusalén a todo el mundo, llegando hasta Roma. Es decir, el mensaje de Cristo va de Galilea a Jerusalén y de Jerusalén al mundo, llegando a la capital del mundo conocido, que es Roma. Entonces, el mensaje de Cristo es para todos. Otra característica del Evangelio de Lucas
El Evangelio de la Misericordia. Nosotros encontramos hechos, textos, parábolas de la misericordia que están solo en Lucas, o con un acento especial en Lucas. El perdón de la pecadora. ¿Qué pecadora? Jesús va a la casa de Simón, no Simón Pedro, Simón el fariseo, y mientras que estaban comiendo, una mujer entra y derrama perfume y le besa los pies. Y Simón dice, si este fuera un profeta se daría cuenta qué clase de mujer es esta. Y entonces Jesús le dice, Simón, tengo algo para preguntarte. Alguien debía 10 y alguien debía 100. Ambos lo perdonaron. ¿Quién estará más agradecido? El que debía 100, dice, porque le perdonaron mucho. Bueno, esta mujer, que es una pecadora, como se le ha perdonado mucho, demuestra mucho amor. Está en Lucas este hecho, esta narración. En Lucas está, ya le hemos dicho, el capítulo 15, las parábolas de la misericordia. En Lucas está la narración del petizo Zaqueo, que subió a una higuera para ver pasar a Jesús y le dijo, hoy quiero alojarme en tu casa. Está allí esa narración. En Lucas, y solo en Lucas, el diálogo de Jesús con el buen ladrón. Nosotros nos hemos acostumbrado a decir que había dos ladrones en la cruz, que uno era malo y que el otro era bueno, y que a ese que era bueno, o que era bueno, que se arrepintió, Jesús lo perdonó y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Damos por sentado que es así. ¿Está así en los 3 evangelios o en los 4? No, Señor, solo en Lucas. Marco y Mateo dice que con él crucificaron a otros malhechores que lo maldecían. Se les escapó este dato. Solamente Lucas trae que uno de ellos le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y solo Lucas trae que Jesús le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso decimos que es el Evangelio de la Misericordia. Por estos hechos, estos textos donde subraya Lucas el perdón que Jesús ofrece. Un dato más. Todos sabemos que Pedro lo negó a Jesús 3 veces. Y que Pedro llorando, Pedro saliendo afuera lloró amargamente. Pero hay un solo evangelio que dice que luego de la negación, Jesús lo miró. Es Lucas. Solo en Lucas aparece eso. Que Jesús lo miró, a Pedro le habrá traspasado el alma esa mirada, y saliendo afuera lloró amargamente. Última cosa que quiero subrayar, que me parece muy interesante, o muy linda, a mí me parece muy linda. Y es, de alguna forma, es el Evangelio de María Santísima. No es que los otros evangelios la oculten. El Evangelio de Marcos, como arranca directamente del bautismo, nada dice de la infancia, no hay menciones. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, está la presencia de María, pero el centro está puesto en José. Se le anuncia que su esposa, María, está embarazada y que es por obra del Espíritu Santo. Y se dice que se fue a vivir con María, su esposa, y sin que hubieran hecho vida en común, tuvo a su hijo. Sin más detalles. No hay menciones de María en la Pasión. Si vamos al Evangelio de Juan, hay 2 menciones de María. María en Caná y María junto a la cruz. En ambos lugares se dice mujer. Hay una alusión clara a María como signo de la nueva mujer, la nueva Eva. Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía, dice Jesús en Caná. Hagan todo lo que Él les diga. Y junto a la cruz le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. María como la nueva Eva, signo de la humanidad redimida, que está
en las bodas, en las nuevas bodas de la humanidad, y junto a Cristo en la cruz, redimiendo a los hombres. Pero Lucas da mucho más detalles, mucho más, eh, mucho más interesantes, más simpáticos. En Lucas tenemos el anuncio del ángel a María. En Lucas tenemos la visita de María a Isabel. En Lucas tenemos el nacimiento igual que en Mateo. Pero en Lucas tenemos que María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Cuando vinieron los pastores y cuando se les pierde Jesús. Y la palabra conservaba estas cosas, ustedes disculpen porque yo me copio porque me gusta este tema, utiliza una expresión griega que es tereo. ¿Qué es tereo? Atesoraba. La palabra conservar, para que usted me entienda, ¿vieron cómo nuestras madres que guardan todas las fotos nuestras? Yo voy a mi casa y mi vieja tiene el álbum de fotos. La foto de primer grado, de segundo grado, de la colación. Tiene el certificado de vacunación mío, nuestro. Los documentos que nos dieron. Tienen un montón de chirimboli y porquería que uno dice, ¿para qué la quiere? Las madres guardan todo. Una especie de vizcacha. Entonces, atesora, conserva. Bueno, en el Evangelio se dice que María conservaba estas cosas, tereo, sin tereo en griego, y las consideraba en su corazón, sin balusa, dice en griego. O sea, las iba como comparando, las iba mirando, todo lo que iba viendo de la vida de Jesús, lo iba atesorando, rumiando, pensando y rezando, masticando. Las cosas que solamente pueden hacer las madres, y ni hablemos de esta madre con mayúscula que es la Virgen. Y de María Santísima, todo lo que tenemos en el Evangelio de Lucas, referido a Cristo, tenemos que sumarle que también aparece con la Iglesia. Porque en la obra de Lucas, ya no en el libro del Evangelio, sino en el libro de los Hechos. Pero no importa porque es una obra unitaria. Encontramos, eso lo voy a buscar, vamos al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 12 y siguiente. Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la casa donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, todo eso, ¿no? Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. María, María está junto a la iglesia naciente. Está en el origen del nacimiento de Cristo cabeza. Viene sobre ella el Espíritu Santo y se engendra la segunda persona de la Trinidad que se encarna en su vientre. Y ella es madre de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y está también cuando viene el Espíritu Santo sobre la comunidad, el Cristo total, el Cristo cuerpo. Y por eso es madre de Cristo cabeza y es madre de la iglesia. Está allí, junto a la comunidad orante. Precioso, parece genial. Por eso Lucas tiene esta particularidad, ¿no? Estos acentos. Bueno, creo que es suficiente por hoy. Estamos llegando ya al horario pautado y convenido. Me parece bueno ir como descubriendo cuáles son las cosas especiales de cada evangelio. Lo que hemos presentado es algunas ideas fundamentales. Creo que es suficiente con esto para que nos adentremos desde hoy
entre las misas de entre semana a leer este Evangelio. Agrego una sola cosa, y es que este texto de Lucas se lee en las misas de entre semana, desde la semana 22ª hasta la 34ª. Y en los domingos en el ciclo C. El ciclo A es Mateo, que es el que estamos transitando. Ciclo B es Marcos, el año que viene. Ciclo C es Lucas, que será dentro de, si seguimos estando aquí en la tierra, dentro de 2 años. Y si no, si Jesús ha vuelto, charlaremos largo tiempo con Lucas y le preguntaremos más cosas allá en el cielo. Volvemos a encontrarnos el próximo lunes. Todavía no sé con qué, pero algo se nos va a ocurrir, alguna otra catequesis bíblica.